Clara, sin memoria de cómo llegó allí, despierta en un laboratorio sombrío y frío, donde se da cuenta de que su propio cuerpo está siendo utilizado en crueles experimentos. Sin entender quién está detrás de su captura, descubre que no es solo una prisionera, sino la pieza central de una perturbadora experiencia. Lo que hace para sobrevivir y las verdades impactantes que descubre durante su fuga la transforman para siempre, revelando que su lucha es solo el comienzo de algo mucho más grande. Clara abrió los ojos, pero la oscuridad a su alrededor parecía casi palpable. El aire era frío, y el metal helado bajo su cuerpo le erizaba la piel. Intentó moverse, pero sus miembros estaban pesados, como si hubieran perdido la fuerza. Su cabeza latía con un dolor sordo y persistente, y no podía recordar cómo había terminado allí. Nada tenía sentido. Su corazón comenzó a latir más rápido. Fue entonces cuando notó las marcas en sus brazos. Pequeños puntos rojos, como si le hubieran inyectado algo en la piel. El silencio en el ambiente era perturbador, roto solo por su respiración entrecortada, hasta que una voz robótica resonó en la sala, fría y sin emoción. Iniciando fase 2. Estas palabras hicieron que una ola de pánico recorriera a Clara. Intentó levantarse, pero su cuerpo parecía no responder como debería. Los músculos temblaban con el esfuerzo, pero la debilidad era abrumadora. Su corazón disparaba, la respiración estaba entrecortada, y el miedo comenzó a apoderarse de cada parte de su ser. Algo terriblemente errado estaba ocurriendo. Estaba atrapada, vulnerable, y sin saber quién o qué estaba detrás de todo aquello. A medida que el dolor de cabeza disminuía y sus ojos se ajustaban a la penumbra, Clara comenzó a discernir los oscuros detalles a su alrededor. El brillo tenue de las luces parpadeantes reveló filas de equipos que nunca había visto antes. Máquinas de aspecto intimidante, tubos conectados a tanques de vidrio llenos de líquidos extraños. El ambiente parecía quirúrgico, frío, casi impersonal, como si cada objeto allí hubiera sido diseñado para un propósito específico, y ella fuera el centro de todo esto. Clara estaba en un laboratorio de alta tecnología. Monitores parpadeaban incesantemente al lado de su mesa metálica, con líneas de datos corriendo por la pantalla. No sabía leer esos números, pero una cosa quedó clara. Los datos eran sobre ella. Su nombre, su información vital, todo estaba registrado allí, como si su existencia hubiera sido completamente disecada por alguien. Aún intentando procesar lo que estaba viendo, Clara nuevamente hizo un esfuerzo por levantarse. Esta vez logró erguir un poco el tronco, pero un dolor agudo cortó su pecho, como si algo estuviera profundamente arraigado dentro de ella. El dolor era casi insoportable, e instintivamente llevó la mano al pecho. Lo que fuera que estuviera allí no era natural. Parecía como si le hubieran implantado algo en el cuerpo. El miedo, antes una brasa, ahora ardía como una fogata dentro de ella. Miró a su alrededor, tratando de encontrar alguna salida o alguna pista que le diera respuestas. ¿Quién hizo esto con ella? ¿Y por qué? El laboratorio, a pesar de estar vacío de personas, parecía pulsar con un propósito oculto, como si estuviera siendo observada incluso sin ver a nadie cerca. Cada detalle a su alrededor reforzaba la sensación de que ella era una pieza de algo mucho mayor y mucho más oscuro. Con el dolor en el pecho aún pulsando, Clara reunió todas sus fuerzas para salir de la mesa metálica. Sus pasos eran titubeantes y sus piernas temblaban, pero sabía que necesitaba descubrir lo que estaba sucediendo. La sala a su alrededor parecía vastamente más grande ahora que estaba de pie, rodeada de máquinas y pantallas que continuaban exhibiendo información que no comprendía. Sin embargo, había algo muy familiar en todo eso, aunque no podía recordar exactamente qué era. Caminó por el laboratorio, intentando mantener la calma. A su izquierda, encontró una mesa con una pila de informes médicos. Clara tomó uno de ellos, y sus ojos recorrieron la hoja,
que contenía términos científicos complejos. Pero el nombre, en la parte superior, la hizo congelarse. Clara Martins. Era su nombre, su ficha médica. La sensación de asfixia volvió con fuerza total. Al hojear más páginas, comenzaron a surgir detalles perturbadores. Allí estaba descrito que Clara era la principal conejilla de Indias de una serie de experimentos genéticos, algo que involucraba la manipulación de su ADN. Sus manos temblaban mientras las palabras saltaban a sus ojos. Mutación controlada, mejora celular, regeneración acelerada. Aquello no era un simple experimento. Estaban jugando con su esencia, alterando lo que significaba ser ella. Desesperada, Clara continuó su búsqueda, hasta que sus ojos se posaron en una pantalla más grande al fondo de la sala. Se acercó y vio que un video estaba pausado, esperando ser reproducido. Con una mezcla de miedo y curiosidad, pulsó el botón para dar play. En la pantalla, una versión más joven de Clara apareció, con un semblante sereno y decidido. Estaba sentada frente a una mesa, hablando directamente a la cámara. «Acepto los términos del proyecto», dijo la versión más joven con firmeza. «Estoy dispuesta a participar en los experimentos, sea cual sea el costo». Clara apenas podía creer lo que estaba viendo. Observaba, incrédula, mientras ella misma, algunos años más joven, firmaba documentos con confianza. ¿Cómo era posible que no recordara esto? ¿Por qué había aceptado participar en algo tan arriesgado, tan destructivo? Preguntas martillaban su mente, pero el video no ofrecía respuestas claras. Solo una verdad implacable. Había consentido. La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Su ADN estaba siendo manipulado. Sus células estaban siendo modificadas y no sabía por qué. Todo lo que sabía era que, de alguna manera, esto involucraba un proyecto mucho más grande. Y ahora, su cuerpo y su vida eran solo una herramienta en ese oscuro experimento. Mientras apagaba el video, Clara sintió la presión de una verdad aplastante. No era solo una víctima allí dentro. Ella había elegido ser parte de esto, incluso sin recordar el motivo. Y ahora, todo lo que podía hacer era intentar encontrar respuestas, y tal vez una forma de salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. El pánico comenzó a apoderarse de Clara. Cada nuevo descubrimiento parecía empujarla más al abismo del desespero. Tenía que salir de allí, inmediatamente. Sus ojos recorrieron el laboratorio en busca de cualquier pista, cualquier salida. La sensación de estar siendo observada, de ser una pieza en un juego del cual no conocía las reglas, la asfixiaba. Corrió hacia la puerta más cercana, una estructura metálica y fría. Intentó tirar de la manija con fuerza, pero no se movió. Clara miró a su alrededor y vio un panel al lado de la puerta, un dispositivo de seguridad con códigos que no tenía idea de cómo desbloquear. Respiró hondo y, movida por la urgencia, comenzó a pulsar los botones, intentando adivinar una combinación que pudiera funcionar. Nada. El panel pitó con un sonido estridente y rojo, indicando el bloqueo completo. Sin perder tiempo, se dirigió hacia otra parte del laboratorio. Había más puertas y, en cada una de ellas, el mismo resultado: bloqueadas. Su respiración estaba acelerada y la adrenalina corría por sus venas, pero el miedo de quedar atrapada allí para siempre comenzaba a asfixiarla. Decidida, corrió hacia una mesa llena de monitores y teclados, algo que parecía ser la central de control del laboratorio. Sabía que sus conocimientos de informática eran limitados, pero necesitaba intentar. Clara se sentó en la silla y comenzó a presionar teclas al azar, en un frenesí desesperado para hackear el sistema. Pero cada intento solo la llevaba a nuevas barreras de seguridad, una tras otra. Fue entonces cuando todos los monitores alrededor de la sala comenzaron a parpadear y una figura sombría apareció. La imagen era borrosa, distorsionada, pero claramente de alguien usando una máscara. El corazón de Clara se congeló al ver esa figura, como si el propio ambiente estuviera conspirando para aprisionarla.
La figura enmascarada habló con una voz fría y sin emoción, pero diferente a la robótica que había oído antes. Esta era humana, cargada de un tono calculador. No vas a salir de aquí, Clara. Eres el experimento más avanzado de este proyecto. Tu fuga lo arruinaría todo. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Era ella el experimento más avanzado? ¿Qué significaba eso? ¿Quién era esta persona y qué querían con ella? La voz continuó, cada palabra pesada como plomo. Aceptaste participar. Todo esto es parte de tu destino ahora. No hay vuelta atrás, no hay salida. Eres crucial para el éxito de todo lo que hemos construido. Clara intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La figura en el monitor la observaba en silencio por un momento, como si esperara que aceptara lo que acababa de escuchar. Pero dentro de ella, la determinación crecía. No se rendiría, no aceptaría ser una prisionera en ese lugar, ni ser reducida a una pieza de un experimento macabro. Antes de que la figura enmascarada desapareciera de las pantallas, Clara, con el puño cerrado, murmuró para sí misma: «Voy a salir de aquí, voy a descubrir la verdad, cueste lo que cueste». La sala volvió a sumergirse en el silencio, dejando a Clara sola con su miedo, su ira y una nueva determinación. Con la presencia siniestra de la figura enmascarada aún resonando en su mente, Clara sintió que la urgencia crecía. Ahora, más que nunca, necesitaba escapar, incluso si las barreras eran abrumadoras. Sin tiempo para titubear, se lanzó por los corredores del laboratorio, su corazón latiendo rápido, como si su vida dependiera de la rapidez con la que se movía. Los corredores eran estériles y vacíos, el suelo brillando de tan limpio, las paredes blancas y lisas, creando una sensación de opresión. No había ventanas ni luz natural, solo las luces artificiales arriba, iluminando fríamente cada paso que daba. Lo único que llenaba el silencio era el eco de sus propios pasos acelerados. Clara estaba a punto de doblar una esquina cuando escuchó un sonido extraño. Era metálico, como el arrastrar de algo pesado mezclado con lo que podría ser una respiración forzada. Su cuerpo se congeló por un segundo y se escondió detrás de una consola cercana, forzándose a respirar silenciosamente. El sonido se acercaba y entonces los vio. Seres que parecían haber salido de una pesadilla surgieron en el corredor. Sus formas eran altas, sus piernas y brazos cubiertos de componentes metálicos que se movían con el sonido de engranajes. Sus rostros, o lo que quedaba de ellos, estaban cubiertos por máscaras mecánicas, con partes de piel humana fusionadas al metal. Ojos brillantes con luces rojas los hacían aún más aterradores. Eran mitad humanos, mitad máquinas, los guardianes del laboratorio. Clara contuvo la respiración, su corazón latiendo como tambores dentro de su pecho. Estaban buscándola, sus movimientos calculados y precisos, cada paso resonando por los corredores. Sabía que, si la encontraban, no habría piedad. Sus cuerpos mecánicos los hacían prácticamente invencibles, y ella, a pesar de todo, seguía siendo humana. Un experimento, pero humana. Con cuidado, Clara se movió a lo largo de la pared, sus manos temblorosas pasando sobre la superficie fría. Su único pensamiento era escapar. La persecución comenzó rápidamente en cuanto uno de los guardianes giró la cabeza en su dirección, sus ojos rojos brillando al detectarla. El sonido metálico de sus pasos aumentó en intensidad, y Clara corrió lo más rápido que pudo, con los guardianes tras ella. Los corredores parecían interminables, y sabía que, en algún momento, sería acorralada si no hacía algo. En medio del caos, Clara comenzó a observar algo extraño. Los guardianes se movían con extrema precisión, pero seguían un patrón, como si obedecieran una coreografía mecánica. Sus movimientos eran preprogramados, rígidos y previsibles. Fue entonces cuando surgió una idea. Si podía entender el patrón, tal vez podría despistarlos. Respirando profundamente,
Clara giró en un corredor estrecho, sabiendo que los guardianes pronto estarían detrás de ella. Observó el movimiento repetitivo y anticipó los próximos pasos. Entonces, con precisión, se desvió hacia una sala lateral poco antes de que ellos giraran el corredor. El sonido de los engranajes y los pasos pesados pasó directamente por donde ella estaba escondida, sin percibir su presencia. La habían perdido. El silencio volvió, y Clara finalmente pudo respirar. Estaba a salvo, al menos por ahora. Había escapado de una emboscada y, aunque su cuerpo estaba cansado, su mente estaba afilada. Ahora sabía que esos guardianes no eran invencibles. Clara continuaba su fuga por los corredores, aún sintiendo el peso del encuentro con los guardianes. Cada respiración era un recordatorio de cuán cerca estaba del peligro, y su mente trabajaba incansablemente en busca de una ruta de escape. Pero el laberinto de pasillos no parecía tener fin. Y entonces, antes de que pudiera evitarlo, escuchó nuevamente el sonido metálico, los pasos pesados de los guardianes resonando por el suelo frío. La habían encontrado. Su corazón se aceleró y comenzó a correr, pero esta vez, la sensación de estar acorralada era más fuerte. Al girar en un corredor estrecho, se dio cuenta de que el camino frente a ella terminaba en una pared sólida, una trampa. El sonido mecánico de los guardianes se acercaba y el pánico se apoderó de su cuerpo. Cuando uno de los guardianes apareció en la esquina, sus ojos rojos brillando con una amenaza fría, Clara sintió el miedo explotar dentro de ella. Se acercaba rápidamente y sabía que no tenía forma de luchar. Instintivamente, levantó las manos en un intento inútil de protegerse, pero algo inesperado ocurrió. De repente, una fuerza invisible salió de dentro de ella, como una ola de energía pura, y golpeó al guardián con una intensidad que jamás habría imaginado. El cuerpo metálico fue lanzado violentamente contra la pared opuesta, con un estruendo ensordecedor. Clara jadeó, sus ojos muy abiertos de shock. Ni siquiera lo había tocado. El guardián, con su estructura metálica retorcida y chispas saliendo de sus articulaciones, estaba inmovilizado. Clara dio un paso atrás, atónita. Sentía su cuerpo entero hormiguear, como si algo hubiera sido activado dentro de ella. Algo que no sabía que existía. Los experimentos la habían transformado en algo más que humana. De alguna manera, habían despertado habilidades sobrehumanas dentro de ella, poderes que no comprendía. Su pecho subía y bajaba rápidamente, no solo por el esfuerzo de la fuga, sino por la adrenalina del descubrimiento. Parte de ella se sentía empoderada, como si finalmente tuviera una ventaja sobre sus captores. Pero otra parte, una más profunda y primitiva, estaba aterrorizada. ¿Qué más le habían hecho? ¿Qué otros secretos guardaba su cuerpo sin que ella lo supiera? Clara miró sus manos, aún temblorosas, sin creer lo que acababa de suceder. No sabía cómo había hecho eso, ni cómo controlar esa fuerza. Y esa incertidumbre la hacía sentir aún más vulnerable. Si no aprendía rápidamente, esos poderes podrían ser tanto su salvación como su destrucción. Pero ahora no había tiempo para procesar todo eso. Necesitaba continuar la fuga, y aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo, Clara sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre, y que eso podría ser la clave para su libertad. Determinado, con una mezcla de miedo y fuerza recién descubierta, Clara comenzó a correr nuevamente, sabiendo que los guardianes no serían el único peligro al que se enfrentaría en ese lugar. Mientras Clara continuaba su fuga por el laberinto frío y estéril del laboratorio, la adrenalina en su cuerpo comenzaba a ceder, siendo reemplazada por una oleada de agotamiento mental. El descubrimiento de los poderes que había usado contra el guardián, de manera tan instintiva e inesperada, la dejaba en shock. Y fue en ese momento de vulnerabilidad, mientras su mente intentaba procesar todo, que los primeros recuerdos comenzaron a emerger, como reminiscencias hace mucho enterradas en su subconsciente. Las imágenes surgían en destellos rápidos y desconectados,
como si estuvieran siendo arrancadas de un lugar profundo y oculto en su mente. Se vio en un hospital, acostada en una cama, rodeada de máquinas que monitorizaban sus signos vitales. El olor a antiséptico y el sonido de los monitores resonaron en su memoria. Su piel estaba pálida, los ojos cansados. Había médicos a su alrededor, con expresiones serias y preocupadas. Estaba enferma, mortalmente enferma. La realidad comenzó a desplegarse ante ella. Clara no podía recordar el nombre de la enfermedad, pero sabía que era terminal. Recordaba la desesperación creciendo con cada diagnóstico malo, la sensación de impotencia al darse cuenta de que su cuerpo estaba fallando. Con cada visita al médico, la esperanza disminuía, y la idea de una cura parecía alejarse más y más. Otro destello. Ahora estaba en una oficina oscura, sentada frente a alguien que no podía reconocer claramente. Sin embargo, la voz era nítida. «Tenemos una solución, Clara», decía la persona. «Es arriesgado, implica experimentos, pero si funciona, tendrás una segunda oportunidad». Estas palabras resonaron en su mente, haciendo que se detuviera en medio del corredor, la respiración acelerada. Ella había aceptado. Había sido una elección, una decisión tomada en el calor de la desesperación. Voluntariamente, había acordado someterse a los experimentos, aferrándose a la promesa de una cura, de una nueva vida. Pero ahora, al reflexionar sobre todo lo que se había hecho con ella, Clara se dio cuenta de que lo que prometían y lo que habían realizado eran dos cosas completamente diferentes. La promesa de una segunda oportunidad de vida se había transformado en algo mucho más oscuro. No solo la habían curado, la habían transformado. Su ADN había sido alterado, su humanidad comprometida. La habían convertido en algo que no comprendía del todo, algo más allá de los límites de la naturaleza. Esos fragmentos de memoria la forzaban a confrontar una verdad amarga. Había permitido esto, sí, pero nunca imaginó que su cuerpo sería utilizado como un experimento tan extremo. El peso de esta realización casi la hizo desmoronarse. Era como si una parte de ella estuviera deshaciéndose, mientras otra se fortalecía. Aquella joven que había aceptado el riesgo de morir para vivir ya no era la misma. Clara ahora sabía que tenía que luchar, no solo para escapar del laboratorio, sino para retomar el control de su propia vida. Y de alguna manera, de su propia identidad. Había elegido la vida, pero ahora era el momento de luchar por ella de verdad. Los flashbacks cesaron tan rápidamente como comenzaron, dejándola con una mezcla de tristeza, rabia y determinación. Clara siguió adelante por los corredores, sabiendo que, sea lo que fuere que le aguardaba a continuación, no se rendiría sin luchar. Clara continuaba su fuga, los pensamientos fragmentados aún resonando en su mente. Cada paso que daba, cada corredor que cruzaba, traía la sensación de estar más cerca de respuestas, pero también de un peligro aún mayor. El silencio opresor del laboratorio se interrumpía solo por el eco distante de los guardianes. Pero algo estaba a punto de cambiar. Al girar en otra esquina, Clara se encontró con una sala diferente a las demás. Al entrar, fue sorprendida por un sonido, un gemido débil proveniente de algún rincón. Se detuvo, el cuerpo rígido, y se puso en alerta. Acercándose cautelosamente, vio a un hombre apoyado contra la pared, atrapado por tubos y cables que salían de su cuerpo. Parecía estar en una condición crítica. Su piel tenía un tono verdoso, con cicatrices profundas que recorrían sus brazos y cuello, como si hubiera sido brutalmente manipulado. Clara se agachó junto a él, el corazón acelerado. «¿Estás bien?», preguntó, intentando controlar su propia ansiedad. El hombre abrió los ojos con dificultad. Su respiración era pesada. Tú eres otra conejilla de Indias», murmuró, la voz ronca y casi desprovista de emoción. «Mi nombre es Lucas». Clara sintió un escalofrío. Había más como ella. La idea la aterraba.
pero al mismo tiempo despertaba una curiosidad avasalladora. ¿Qué te hicieron, Lucas? ¿Qué es todo esto? Lucas asintió, el dolor evidente en sus ojos. Hay muchos, capturan personas, las transforman, y si no sobreviven al proceso, simplemente las descartan. Pero los que sobreviven están destinados a convertirse en armas, controlados por esta organización. Un ejército de seres genéticamente modificados. La desesperación de Lucas era palpable. Él había pasado por todo eso y ahora se encontraba atrapado en aquella sala, en un cuerpo que apenas parecía humano. Clara sintió un peso abrumador en sus hombros. Todo lo que había pasado hasta ese momento, todos los descubrimientos, eran solo una pequeña pieza en un juego monstruoso que apenas comprendía. Pero, al mismo tiempo, ese encuentro trajo un nuevo sentido de urgencia. Lucas no sobreviviría mucho más tiempo, pero su información era inestimable. Había algo mucho más grande en juego, y Clara sabía que no podía seguir huyendo solo para salvarse a sí misma. Necesitaba detener esto. Lucas, voy a salir de aquí, y voy a impedir que esto continúe, prometió Clara, su voz llena de una determinación recién descubierta. Sabía que la lucha sería más difícil de lo que jamás imaginó, pero en ese momento, se dio cuenta de que su lucha no era solo por su propia libertad. Era por todos los que habían sido atrapados por esa oscura organización. Lucas dio un leve asentimiento, sus ojos comenzando a cerrarse. Ve, antes de que sea demasiado tarde, antes de que te transformen por completo. Clara se levantó, con la mente ferviendo de nueva información, y el alma determinada a continuar. Ahora, más que nunca, su fuga era urgente, pero su misión había cambiado. Necesitaba encontrar una forma de derribar esa organización y liberar a todos los que, al igual que ella, habían sido usados como peones en un experimento inhumano. Después de dejar a Lucas atrás, Clara sintió una nueva urgencia en sus pasos. Con cada corredor que cruzaba, las revelaciones resonaban en su mente como un torbellino. La organización oscura, las modificaciones genéticas, la creación de armas humanas. Todo esto parecía irreal, pero ahora sabía que estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que podría imaginar. Pero una pregunta persistía. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién había iniciado esta locura? Clara sabía que necesitaba más respuestas, así que continuó explorando el laboratorio en busca de algo que revelara más sobre lo que estaban haciendo con ella. Finalmente, encontró una sala de control, una sala repleta de computadoras y pantallas. Con las manos aún temblorosas, comenzó a teclear, intentando acceder a los archivos confidenciales. Las contraseñas eran complejas, pero, para su sorpresa, después de algunos intentos frustrados, uno de los sistemas se abrió. Parecía que tenía algún tipo de autorización especial, tal vez parte de los experimentos que la hacían ser la cobaya principal. Cuando la pantalla principal parpadeó y una lista de archivos confidenciales apareció, un nombre llamó su atención: Dra. Elena Rocha. El nombre sonaba familiar, y una sensación incómoda surgió en su pecho. La curiosidad la dominó, y Clara hizo clic en el archivo. El video comenzó a reproducirse, revelando a una mujer de apariencia confiada y amable. Clara se quedó inmóvil. Era ella, la mujer que Clara había visto en sus flashbacks, aquella que prometía protección, que hablaba con cariño y confianza, como si se preocupase por su bienestar. Aparecía en sus recuerdos como una amiga, alguien que estaba a su lado durante los días más oscuros de su enfermedad. Pero ahora, todo comenzaba a tener sentido de una manera horrible. En el video, la doctora Elena hablaba directamente a la cámara, con una serenidad que contrastaba con la gravedad de lo que estaba siendo dicho. Estamos cerca de un avance histórico. El proyecto está superando nuestras expectativas. Clara es la base perfecta. Su código genético se ha adaptado increíblemente bien a las modificaciones. Ella será el modelo de la nueva especie que estamos creando. Una especie superior.
un ser diseñado para sobrevivir, evolucionar y servir. Clara observaba, incrédula, mientras las palabras de la mujer que pensaba que era su amiga cortaban su mente como cuchillos. Todo lo que había dicho antes, la protección, la cura, la promesa de una nueva vida, era una mentira. La verdad era que Clara no era solo una conejilla de indias en un experimento genético. Era la base de un proyecto que buscaba crear una nueva especie de seres, manipulados para servir a los propósitos de esa organización. Estaban usando su ADN como base para un plan mucho más siniestro de lo que podría imaginar. Clara sintió una mezcla de rabia y traición subir por su pecho. ¿Cómo pudo haber confiado tanto en Elena? ¿Cómo podía la mujer que había prometido salvarla de su enfermedad transformarla en un experimento? Todos esos recuerdos de conversaciones, los momentos en que Elena sonreía, asegurando que todo estaría bien. Ahora todo parecía envenenado por la verdad. Continuó viendo mientras Elena hablaba más sobre el proyecto, explicando cómo Clara había sido elegida debido a su resiliencia genética, cómo el proceso de mutación había comenzado a transformar su cuerpo y mente. Ella no lo sabe, decía Elena en el video, pero pronto Clara estará completamente adaptada a nuestras modificaciones. Será nuestra obra maestra, el prototipo de la nueva generación. Clara apenas podía creer lo que estaba escuchando. No era solo un número en una hoja de experimento. Era la pieza central de un plan enfermizo para crear una nueva especie. La habían traicionado. La doctora Elena la había traicionado. Y, lo que era peor, había usado su enfermedad, su desesperación, para manipularla desde el principio. Clara apretó los puños con fuerza, sintiendo su ira crecer. El sentimiento de traición ardía dentro de ella como un incendio. La habían engañado, utilizada como una pieza desechable en un juego mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Pero una cosa era cierta ahora, no sería controlada más, no sería la obra maestra de nadie. Con los ojos llenos de determinación, Clara apagó el video. Su mente estaba clara. Ahora, además de huir, había algo más grande en juego. Necesitaba destruir ese proyecto, impedir que la doctora Elena y su organización usaran otras vidas de la misma manera que usaron la suya. Después de apagar el video y procesar la cruel verdad sobre su transformación, Clara comenzó a sentir el abrumador peso de todo lo que había descubierto. La rabia, la traición y el shock de ser utilizada como la pieza central de un experimento monstruoso empezaron a chocar dentro de ella. Sin embargo, algo más profundo, algo más oscuro, estaba manifestándose. Algo que aún no comprendía del todo. Mientras caminaba por los pasillos, el ambiente a su alrededor parecía temblar bajo sus pies. Cada vez que sus pensamientos volvían a Elena y su traición, una ola de poder fluía por sus venas, y Clara sentía su respiración acelerarse. Era como si algo dentro de ella estuviera cambiando, algo que no podía controlar. Las paredes del laboratorio comenzaban a parecer más estrechas, como si se estuvieran cerrando a su alrededor. Sus poderes. Clara podía sentir el aumento de esa energía desconocida creciendo en su cuerpo, lista para explotar. Pero al mismo tiempo, sabía que algo estaba mal. Cada vez que accedía a esa fuerza, una parte de su propia identidad parecía deshacerse. La línea entre quién era y lo que la estaban transformando se volvía cada vez más tenue. Se estaba volviendo menos humana con cada segundo, y ese pensamiento la aterrorizaba. De repente, mientras caminaba por un corredor estrecho, el dolor en el pecho se intensificó. Clara cayó de rodillas, jadeando, mientras una ola de poder se manifestaba más fuerte que nunca. El metal a su alrededor comenzó a crujir, como si estuviera siendo comprimido por una fuerza invisible. Su visión se oscureció por un momento, y destellos de rabia invadieron su mente. Quería destruirlo todo. Quería hacer que ese laboratorio se derrumbara sobre sí mismo, como si eso pudiera acabar con el sufrimiento que estaba sintiendo. Pero entonces, una voz dentro de ella, una voz débil, casi inaudible, la hizo dudar. Esa no era ella.
No era quien realmente era. Clara recordó su vida antes de todo este caos, antes de los experimentos. Recordó su enfermedad, sí, pero también su humanidad, sus luchas y su desesperado deseo de vivir. Ahora, sin embargo, la elección ante ella parecía insoportable. O cedía completamente a los impulsos que sus nuevos poderes le ofrecían y destruía todo, incluso parte de quien era, o intentaba de alguna manera mantener su humanidad intacta, incluso si eso la debilitaba. Se levantó con dificultad, cada músculo de su cuerpo temblando con el esfuerzo de mantenerse en control. El conflicto interno estaba a punto de aplastarla. Parte de ella quería abrazar esos poderes, usar esa fuerza para destruir el laboratorio, para acabar con todo y salvarse. Pero al mismo tiempo, sabía que, al hacerlo, podría perder una parte fundamental de sí misma, su propio sentido de moralidad, su capacidad de sentir empatía, su humanidad. Clara miró sus manos, sintiendo el poder pulsar en ellas. Sabía que podría desatar una inmensa destrucción en ese momento, pero ¿a qué costo? ¿Seguía siendo Clara o se estaba convirtiendo en algo más allá de humano? La decisión parecía imposible. Quería salvarse, quería salir de ese lugar maldito y destruir a los responsables de su dolor. Pero al mismo tiempo, no quería convertirse en lo que ellos deseaban. Un arma, un ser sin alma, un producto final de un experimento cruel. Cada respiración era una lucha entre el poder que la atraía y su conciencia, que la mantenía conectada con quien solía ser. Al final, supo lo que necesitaba hacer. Respirando hondo, Clara dio un paso atrás, alejándose momentáneamente de los impulsos que querían controlarla. Sabía que necesitaría usar sus poderes para sobrevivir y para luchar, pero no podía permitir que la consumieran. No podía perder su humanidad en el proceso. De alguna manera, tendría que encontrar un equilibrio, incluso si eso significaba una batalla constante dentro de sí misma. Con la tensión psicológica aún corroendo su interior, Clara siguió adelante, luchando por mantener su humanidad. Cada paso parecía más pesado, y su mente oscilaba entre la lucidez y el caos. Pero fue cuando entró en una sala de control secundaria, llena de pantallas y monitores, que la situación tomó un giro aún más sombrío. Las pantallas parpadearon simultáneamente, y un sonido agudo e insistente comenzó a sonar en el ambiente. Clara se acercó a uno de los monitores principales, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. La imagen que apareció la hizo congelarse. Un cronómetro enorme estaba en cuenta regresiva. Las palabras «fase final del proyecto» parpadeaban en rojo, junto a una nota que apenas podía creer. Tiempo restante hasta reprogramación cerebral completa, 3 horas. El impacto de esas palabras fue como un puñetazo en el estómago. Solo tenía 3 horas. 3 horas hasta que su mente fuera irreversiblemente alterada, hasta que todos los fragmentos de quien era, sus recuerdos, su personalidad, su esencia, fueran borrados y reemplazados por algo que no controlaría. No solo estaban transformando su cuerpo, estaban a punto de borrar su identidad. Desesperada, Clara sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. El tiempo estaba literalmente escapando de sus manos. Necesitaba actuar rápido, pero su mente ya comenzaba a sentir los primeros signos de colapso. Su percepción del tiempo y del espacio empezaba a distorsionarse, como si la realidad a su alrededor se estuviera fragmentando. A veces, los corredores parecían estirarse como un laberinto sin fin, y en otros momentos, todo a su alrededor parecía estar cerrándose, sofocándola. Tropezó hacia atrás, la cabeza girando con un vértigo que parecía no tener origen físico. Sabía que los efectos del experimento estaban avanzando. La reprogramación ya había comenzado. Su visión se volvía borrosa en intervalos, y voces resonaban en su mente, algunas de ellas de ella misma, otras de una presencia que no podía identificar. Estaba perdiendo la batalla contra la transformación. Pero entonces, en medio de ese caos mental, un recuerdo atravesó su mente como un relámpago.
Lucas había hablado sobre el antídoto, sobre una forma de revertir parte de lo que le habían hecho. Esa era su única oportunidad. Encontrar ese antídoto era la única manera de impedir que su mente fuera completamente tomada, de asegurar que mantuviera el control de sí misma. Clara volvió a las pantallas de control, sus dedos temblorosos tratando de acceder a los archivos que mencionaran algo sobre el antídoto. Con cada segundo que pasaba, el cronómetro continuaba bajando, un recordatorio cruel de que el tiempo no estaba a su favor. La sensación de urgencia era insoportable, y sabía que el menor error podría costarle no solo la libertad, sino su propia conciencia. Finalmente, después de momentos de agonía, encontró una pista. Un archivo confidencial mencionaba una sustancia experimental que estaba siendo almacenada en una sala de seguridad máxima, en el sótano del laboratorio. El archivo era vago, pero indicaba que esta sustancia había sido creada para estabilizar los efectos secundarios de los experimentos. Un posible antídoto. La esperanza se reavivó dentro de Clara, aunque de forma frágil. Sabía que necesitaría enfrentar aún más peligros para llegar a esa sala, pero no tenía elección. El cronómetro seguía avanzando implacablemente, y la presión de su mente siendo reprogramada aumentaba con cada minuto. Sus pensamientos comenzaban a fragmentarse, y sabía que pronto no tendría más control. Pero una cosa estaba clara: aún tenía tiempo. Aunque fuera poco, aunque el reloj estuviera casi agotado, Clara todavía tenía una oportunidad, y la agarraría con todas sus fuerzas. Clara descendió al sótano, con el corazón pulsando al ritmo del cronómetro, que apenas podía quitarse de la mente. Cada segundo que pasaba era un paso más cerca de la reprogramación completa, un paso más lejos de quien realmente era. Su cuerpo aún sentía los efectos de la distorsión del tiempo y el espacio, y su mente luchaba por mantener la cordura. Pero ahora había una nueva determinación en su mirada. Estaba cerca del antídoto, cerca de recuperar el control. El sótano era más sombrío, con corredores más estrechos y la iluminación aún más débil. La atmósfera era sofocante, el aire cargado de electricidad, y Clara podía sentir que algo estaba a punto de suceder. Cuando se acercó a la sala de seguridad máxima, donde debería estar el antídoto, un sonido familiar interrumpió sus pensamientos. El ruido metálico, el sonido mecánico de los engranajes, los guardianes. Estaban al acecho, esperándola. Y esta vez, Clara sabía que no podría esconderse. No había más tiempo para huir, y lo único entre ella y el antídoto era una última batalla con esas criaturas mitad hombre, mitad máquina. Sus músculos se tensaron, y sintió el poder latente creciendo dentro de sí. Los guardianes aparecieron al final del corredor, los ojos rojos brillando en la penumbra, como depredadores listos para atacar. Clara sabía que no podía dudar. Su mente estaba turbia, y podía sentir el control sobre sus emociones desvaneciéndose, pero su instinto de supervivencia tomó el mando. El primer guardián avanzó, y Clara lo enfrentó de frente. Con un movimiento rápido y brutal, usó la fuerza recién descubierta dentro de sí para arrojarlo contra la pared con un impacto devastador. El metal de su cuerpo chirrió y se deformó. Chispas volaron por el corredor, pero Clara no se detuvo a contemplar la victoria. Otro guardián ya venía hacia ella. Esta vez, usó estrategia. Observando sus patrones de movimiento mecánicos, Clara se posicionó para esquivar los ataques con precisión. Usando su agilidad recién adquirida, evitó los golpes y golpeó el punto débil del segundo guardián, una brecha en los engranajes de su cuello. Con un golpe certero, desactivó los controles, derribando al oponente al suelo. Pero con cada victoria, Clara sentía algo romperse dentro de ella. El poder que ahora fluía tan fácilmente en sus manos la hacía sentir invencible, pero también vacía. Cada vez que derribaba a un guardián, se alejaba un poco más de su antigua humanidad. Lo que antes sería una victoria marcada por alivio y empatía, ahora era solo un obstáculo más eliminado,
una máquina destruida. No había tiempo para sentimientos, no había espacio para la misericordia. El último guardián apareció más masivo y más implacable. Clara sintió el peso de la lucha final a punto de comenzar, y la tensión creció dentro de ella. Sabía que esta batalla sería diferente. El guardián avanzó con una fuerza bruta descomunal, y Clara fue lanzada contra la pared con un impacto que le quitó el aliento por un momento. Pero en lugar de sentir miedo, sintió algo diferente, una furia fría. Su cuerpo reaccionó automáticamente. Usando una combinación de fuerza bruta y una lectura estratégica de los movimientos del guardián, Clara atacó con precisión quirúrgica. Golpe tras golpe, desmanteló la máquina con una ferocidad que la sorprendió. En pocos minutos, el guardián yacía en el suelo, sus engranajes destruidos, chispas aún saltando de los escombros. Clara se quedó de pie en medio del corredor, jadeando, el cuerpo cubierto de sudor. Había vencido. Pero al mirar los restos metálicos a su alrededor, se dio cuenta de algo perturbador. No sentía nada. Ningún arrepentimiento, ningún alivio, solo vacío. Se había transformado en lo que más temía. Una máquina de combate, fría y sin empatía. La batalla con los guardianes no fue solo una lucha física. Fue una batalla por el alma de Clara. Y ahora, incluso habiendo ganado, sentía que había perdido algo esencial de sí misma. Necesitaba el antídoto, no solo para impedir la reprogramación cerebral, sino para recuperar lo que aún quedaba de su humanidad. Con pasos pesados, Clara avanzó hacia la sala de seguridad máxima. Clara avanzó lentamente por los pasillos, el sonido de sus pasos resonando en el silencio opresor del sótano. El peso de la batalla reciente aún pesaba sobre ella, pero algo más oscuro y urgente dominaba sus pensamientos. Sabía que estaba cerca. El antídoto, lo único que podría salvarla de convertirse completamente en una máquina, estaba a unos metros de distancia. Pero lo que no sabía era el precio que esa salvación exigiría. Cuando Clara finalmente entró en la sala de seguridad máxima, se encontró ante una pequeña cápsula transparente, almacenada en un compartimento aislado. Un frasco de líquido brillante reposaba allí dentro, el antídoto. Sus ojos se fijaron en el frasco, y por un breve momento, el alivio la invadió. Estaba al alcance de su mano. Era la solución para todo lo que la aterrorizaba, la inminente reprogramación de su mente, la pérdida de su humanidad, la transformación completa en algo que ya no podría controlar. Se acercó al compartimento, desbloqueando la protección con los códigos que había conseguido. Con un clic suave, la cápsula se abrió, revelando el frasco. Clara lo tomó, sintiendo el frío del vidrio en sus manos. El líquido brillaba de forma casi hipnótica, como si ofreciera una promesa de paz. Finalmente, tenía una oportunidad de recuperar su vida. Pero al prepararse para usar el antídoto, algo en el monitor frente a ella llamó su atención. Un nuevo archivo había sido activado. Un mensaje de emergencia directamente conectado al antídoto. Clara hizo clic en el archivo, y la pantalla parpadeó para revelar un video. La doctora Elena apareció en la pantalla, la mujer que había traicionado su confianza, con la misma expresión calma y controlada de antes. Si estás viendo esto, Clara, significa que lograste llegar al antídoto. Pero antes de que hagas algo, necesitas saber una cosa. El antídoto no es una solución completa. Revertirá los efectos de la reprogramación cerebral y preservará tu mente, tu identidad. Sin embargo, hay un precio. El antídoto anulará gran parte de las habilidades que has desarrollado hasta ahora. Todo el poder que has sentido, parte de él desaparecerá. Aún serás fuerte, pero no serás más la versión mejorada que proyectamos. Clara sintió el impacto de las palabras como un golpe en el pecho. Si tomaba el antídoto, perdería parte de las habilidades que había conquistado, esas mismas habilidades que la ayudaron a sobrevivir hasta ahora. Perdería la fuerza, la agilidad y parte del poder que la hacía sentir invencible en las batallas contra los guardianes.
Pero si no lo tomaba, la consecuencia sería aún más devastadora. Perdería a sí misma. La voz de Elena continuó. Si eliges no tomar el antídoto, podrás escapar del laboratorio con todo el poder que has desarrollado, pero ten en cuenta que el proceso de reprogramación será completo. Tu mente se convertirá en una con el proyecto. Serás un arma clara, y todo lo que eres desaparecerá. El peso de la elección cayó sobre Clara con una fuerza aplastante. Se quedó parada allí, mirando el frasco en sus manos y la pantalla frente a ella. Su corazón estaba dividido. Por un lado, el antídoto prometía salvar su mente, preservar quién era. Por otro, estaba el poder, la sensación de control que ahora dominaba su cuerpo, algo que sabía que podría usar para escapar, pero a un costo demasiado alto para considerar. Se había vuelto fuerte, capaz de derrotar a aquellos que la perseguían, pero a medida que usaba ese poder, sentía su humanidad desvanecerse. La batalla interna la consumía. ¿Quién era ella ahora? ¿Una guerrera dispuesta a destruir todo a su paso? ¿O una mujer que aún se aferraba a lo que quedaba de su alma? Clara respiró hondo, cerrando los ojos por un momento. La tentación de mantener las habilidades era real, pero el recuerdo de lo que había luchado por preservar, su identidad, sus memorias, sus emociones, era aún más fuerte. El poder era una atracción peligrosa, pero ¿qué sería una victoria si no pudiera disfrutarla siendo quien realmente era? El cronómetro seguía contando, recordándole que el tiempo se estaba agotando. Cada segundo que pasaba la acercaba a la pérdida definitiva de su conciencia. La decisión estaba delante de ella, y el peso de ambas opciones parecía aplastante. Finalmente, Clara supo que la elección moral estaba clara. Perder el poder sería un sacrificio, pero perder su humanidad sería el fin definitivo. No importaba cuán poderosa se volviera. Sin su mente, sin su corazón, no sería nada. Con una determinación firme, Clara sostuvo el frasco con más fuerza, lista para tomar la decisión que definiría no solo su fuga, sino quién sería de aquí en adelante. Clara decidió tomar el antídoto, sabiendo que eso debilitaría sus poderes, pero salvaría su mente. Al ingerir el líquido brillante, sintió el impacto inmediato. Sus fuerzas comenzaron a desaparecer, y su cuerpo, antes pulsando con energía, ahora estaba exhausto. Sin embargo, su mente permaneció intacta, preservando su identidad y humanidad. Determinada a escapar, incluso con la debilidad, Clara luchó para salir del laboratorio, sintiendo que el tiempo se estaba agotando. Al llegar a la salida de emergencia, una idea peligrosa tomó forma en su mente. A pesar de no contar con todas sus habilidades, aún poseía una fracción de su poder. Clara sabía que no podía dejar el laboratorio intacto, permitiendo que otros experimentos continuaran. Reuniendo sus últimas fuerzas, decidió usar el poder que le quedaba para destruir el complejo y evitar que la organización siguiera con sus planes. Concentrándose, Clara liberó una ola de energía que recorrió el laboratorio, desencadenando una serie de explosiones en los sistemas centrales. El sonido de las destrucciones resonó por el edificio, y ella corrió con dificultad por los pasillos en dirección al túnel de fuga. A pesar de estar exhausta y con el cuerpo al límite, Clara siguió adelante, sabiendo que su única oportunidad era escapar antes de que el laboratorio se derrumbara por completo. Al alcanzar la salida, una gran explosión sacudió el lugar. Clara se lanzó al suelo por el impacto, mientras el laboratorio se desplomaba detrás de ella. Observando las llamas y el humo consumir el complejo, supo que había logrado su objetivo. El proyecto estaba destruido. Aunque había perdido gran parte de su poder, Clara había preservado lo más importante, su humanidad. Clara despertó con la suave luz del sol filtrándose entre las hojas de los árboles. El aire fresco del bosque llenó sus pulmones, un contraste notable con el ambiente opresivo del laboratorio, que ahora no era más que ruinas distantes. Sintiendo su cuerpo adolorido, se levantó lentamente, cada movimiento revelando el peso de las cicatrices que llevaba. Algunas eran visibles,
marcas en su piel dejadas por los experimentos. Otras, más profundas, estaban grabadas en su mente. Mientras miraba a su alrededor, la quietud del bosque era casi surrealista. A kilómetros de distancia del laboratorio destruido, Clara ahora estaba libre, pero la libertad tenía un precio. El peso de las elecciones que había tomado, de la lucha por mantener su humanidad mientras enfrentaba poderes que casi la consumieron, aún flotaba sobre ella. Aún así, había una sensación de alivio. Había sobrevivido, había vencido. Y lo más importante, había preservado quién realmente era. Los últimos momentos en el laboratorio seguían frescos en su mente. Las explosiones, el calor de las llamas y el sonido de las estructuras desplomándose bajo el impacto de su decisión. Clara sabía que, al destruir el laboratorio, no solo había puesto fin a su propia prisión, sino que también había impedido que la organización continuara sus crueles experimentos en ese lugar. Sin embargo, también comprendía que el trabajo de ellos no había terminado. Había otros laboratorios, otras cobayas, otros como ella, atrapados en las garras de ese proyecto sombrío. Con los pies descalzos en el suelo húmedo del bosque, Clara sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. La sensación de ser dueña de su propia vida, de tener en sus manos el poder de elegir su destino. Había perdido gran parte de sus habilidades al tomar el antídoto, pero lo que quedaba era más importante: su voluntad inquebrantable de luchar contra aquellos que la habían utilizado y de impedir que más vidas fueran destruidas como la suya. Su cuerpo seguía débil, marcado por el desgaste de las batallas, pero Clara sabía que su viaje apenas comenzaba. El bosque frente a ella era vasto, y el futuro incierto, pero había un nuevo propósito en su corazón. No importaba cuánto tiempo llevara o cuán difícil fuera, estaba decidida a cazar a los responsables y asegurar que no hubiera más víctimas de experimentos inhumanos. Con una última mirada hacia el horizonte, Clara comenzó a caminar. Cada paso, aunque incierto, era un movimiento hacia un nuevo comienzo. No sabía exactamente lo que le depararía el futuro, pero una cosa estaba clara: nunca más permitiría que su vida fuera controlada por otros. El laboratorio le había robado mucho, pero también la había moldeado en algo más fuerte, más resiliente. Ahora, Clara era su propia arma, no forjada por ciencia o manipulación, sino por la determinación de proteger su humanidad y la de los demás. El viento soplaba suavemente a su alrededor mientras avanzaba sin mirar atrás, lista para enfrentar lo que viniera por delante.